Hola, ¿qué tal? Buenos días. Es un gusto saludarlos. Como bien comentó nuestra presentadora, el día de hoy vamos a trabajar con un tema asociado a un nuevo biomaterial que está llegando a México por parte de nosotros, Straumann. Como introducción me gustaría comentarles que, creo que es muy importante pensar en cuántas veces ustedes mismos han realizado una extracción dental. Si realmente lo pensamos, tal vez sea uno de los tratamientos más frecuentes que existan en el medio. Hace unos meses, en una promoción internacional de un congreso grande llamado Europerio, un autor en particular llamado Frank Schwartz mencionó un dato que en lo particular me llamó mucho la atención. Él mencionó que en Alemania aproximadamente se hacen más de 13 millones de extracciones al año. Esto me dejó pensando mucho, puesto que si ustedes consideran lo mismo que yo, pues Alemania es un país que cuenta con seguros dentales, que cuenta con atención a una gran parte de su población, cosa que nuestro país no tiene. Por lo tanto, me queda mucho la duda de si esto sucede en un país de primer mundo como lo es Alemania, ¿cuántas extracciones dentales se realizarán al año en México? Desafortunadamente, este es un dato que aún no tenemos registrado. Es importante también mencionar que una extracción dental es el último recurso antes de nosotros poder ofrecerle alguna opción rehabilitadora implantosoportada tal vez al paciente. Es decir, es el último recurso que tenemos para salvar un diente, el hecho de hacer algún tipo de tratamiento como endodoncia o algo así. Sin embargo, cuando nosotros por alguna situación, ya sea del pronóstico del diente o alguna situación incluso de condición de salud sistémica del paciente, es necesario extraer el diente, debemos saber que existen condiciones que van a provocar cambios en la calidad de vida de nuestro paciente, cambios en su autoestima, cambios en su seguridad social. Entonces es muy importante entender que cuando nosotros extraemos un diente, realmente estamos cambiándole una función, una condición, digamos, de autoestima al paciente, una condición psicológica, y es importante entonces, independientemente de lo que pensemos o la razón que hayamos tenido para extraer el diente, considerar cómo vamos a rehabilitar ese diente perdido. Desde este punto de vista también es importante mencionar que cuando nosotros extraemos un diente, pues entonces vamos a enfrentarnos a una cierta situación biológica o a una cascada de eventos que suceden de forma local en el sitio. Este proceso o esta cascada suele ser irreversible, ¿sí? Y básicamente estamos hablando de cambios entonces dimensionales en lo que es el proceso o el reborde alveolar. Estos cambios van a ser tanto en sentido horizontal como en sentido vertical. Esto está descrito desde hace varios años, desde 2005 para ser exactos, por Araujo y colaboradores, quienes a partir de un estudio histológico que realizaron en perros, propusieron como objeto de estudio, evaluar justamente estos cambios dimensionales que sucedían en lo que es el alvéolo una vez que un diente se ha extraído. Entonces, ellos dividieron su estudio a nivel histológico a lo largo de 8 semanas. En la primera semana, como podemos observar dentro de lo que son los cortes histológicos, vamos a observar la formación de un coágulo y vamos a ver todavía la presencia del bundle bone. El bundle bone nosotros lo conocemos, en la traducción al español como el hueso alveolar propiamente dicho, y es el sitio exacto en donde las fibras del ligamento periodontal se insertan. Estas fibras en la primera semana aún se conservan y en la parte más superior de la cresta vamos a poder observar lo que son cambios en cuanto a la población celular que rodea el exterior de estas crestas, tanto vestibular como lingual o palatina, y estas células, poblacionalmente hablando, son los osteoclastos. En la segunda semana, nosotros vamos a encontrar que el coágulo que se ubicaba en la porción central, prácticamente abarcando todo lo que era el alvéolo, está empezando a ser remodelado por el woven bone, que es una especie de tejido óseo pero inmaduro, que no está mineralizado. En la parte de lo que anteriormente era el hueso fasciculado, prácticamente ya no hay presencia de fibras del ligamento, incluso el mismo hueso fasciculado empieza a perderse y podemos observar con mayor notoriedad toda esta concentración de población de osteoclastos que se siguen ubicando en la parte más coronal y exterior de las crestas. Entonces, esto es importante porque a partir prácticamente de la segunda semana, nosotros perdemos la totalidad de lo que anteriormente llamábamos alvéolo. De hecho, este mismo artículo menciona que
el alvéolo deja de ser alvéolo en el momento en el que el diente se pierde. En ese momento nosotros debemos de referirnos a esas zonas como procesos o como rebordes alveolares. En la cuarta semana vamos a poder encontrar que este wooden bone que teníamos inmaduro se encuentra un poco más pues mineralizado, más maduro, cicatrizalmente hablando, y es aquí cuando empezamos a notar un cambio, una discrepancia en lo que son las alturas de las corticales, tanto vestibular como lingual. Este cambio prácticamente es inminente. Estamos hablando que alrededor de un mes de nosotros haber realizado la extracción, nosotros perdemos altura de cresta. Y esa altura, como todos nosotros sabemos, es muy complicado volverla a recuperar. Y finalmente el estudio de forma histológica termina la 8ª semana, en la cual van ustedes a poder observar cómo la encía está sellando totalmente lo que es la parte más superficial del alvéolo, la porción coronal está totalmente sellada, y aquí vamos a notar esta discrepancia en las alturas tanto vestibular como lingual, aproximadamente de 2 milímetros, y bueno, todo lo que era el wooden bone actualmente ya está mineralizándose hacia un hueso medular, de tipo medular. Entonces es importante conocer todo esto, porque normalmente nosotros tendemos a asociar a que este tipo de características dimensionales solamente suceden en el tejido duro. Y bueno, aunque este estudio concluye que las alteraciones dimensionales son notorias a partir de la 8ª semana y que estos cambios no nada más suceden en cuanto a altura, sino también en sentido horizontal, también es importante mencionar que la encía o los tejidos blandos pues también sufren cambios dimensionales. Esto lo propuso también Yacela en el año 2003 en conjunto con sus colaboradores, y bueno, ellos mencionaron que al contrario de lo que le sucede al tejido duro, cuando nosotros realizamos una extracción, el tejido blando o lo que es la encía que rodea esa zona tiende a engrosarse, poco, pero se engrosa, más o menos 0.5 milímetros. Y bueno, también encontraron un dato significativo, que es que cuando nosotros como odontólogos realizamos algún tipo de procedimiento reconstructivo del reborde, llámese preservación de reborde, por ejemplo, entonces este grosor del tejido disminuye un poco más. Entonces, estos cambios dimensionales, tanto del tejido duro como del tejido blando, son fundamentales entenderlos para entonces nosotros poder, pues, dimensionar la situación a la cual nos vamos a enfrentar si nosotros cuando realizamos una extracción dental no hacemos algo por mantener o tratar de limitar lo más posible estos cambios en la arquitectura tanto gingival como del tejido óseo. Entonces, concluyo con esto que una extracción dental no solamente conlleva a cambios en el tejido duro, sino que también conlleva a cambios en el tejido blando, y que en conjunto esto lo podemos notar incluso de forma muy severa, como lo pueden ver en la imagen, en pérdidas totales de la arquitectura de los rebordes y situaciones que a nosotros como odontólogos nos ponen en una situación compleja para la rehabilitación. Entonces, si nosotros podemos hacer algo en la consulta por inmediatamente darle una solución previa al paciente antes de complicaciones como esta que ven en pantalla, creo que es muy importante, porque independientemente de que el paciente en ese momento tal vez no se vaya a rehabilitar, a lo mejor con un implante o incluso en este caso con una simple prótesis convencional, creo que de todas maneras debemos hacerlo, explicarle al paciente. Cuando nosotros le explicamos al paciente la importancia de poder mantener estos tejidos, los pacientes te dicen, sí, está bien, adelante, acepto. ¿Por qué? Porque nadie quiere más cirugías, nadie quiere más costo a lo mejor de tratamiento. Entonces el paciente lo acepta y de esta manera nosotros podemos mejorarle las condiciones. No nada más a nosotros, a lo mejor el paciente se va a otra ciudad, se va a otro país y no sé, después decide rehabilitar esa zona. Bueno, pues qué mejor que haberle ofrecido al paciente la oportunidad de tener tratamientos un poco más sencillos y menos invasivos. Desde este punto de vista, también podemos decir que el mantenimiento de estos tejidos es importante, como mencioné anteriormente, para simplificar entonces todos estos tratamientos. Y bueno, es aquí cuando entra la pregunta, ¿no? O sea, ok, a mí me interesa poder solventar los daños o los cambios dimensionales que va a sufrir el proceso de reborde, pero existen actualmente una infinidad de biomateriales en el mercado, ¿no? Y entonces a mí me hizo un poco de semejanza con esta situación que a lo mejor se nos presenta un poco más seguido a las mujeres, ¿no? Es como esta parte de
qué zapatos me voy a poner hoy. O sea, tengo una variedad de zapatos, tengo una variedad de situaciones que podrían beneficiarme o perjudicarme dependiendo de lo que yo escoja. Entonces, creo que a veces es esto, ¿no? O sea, saber, este material me ha funcionado bien, es cómodo, tiene literatura de sustento y bueno, esto es justamente de lo que vamos a hablar enseguida. La pregunta aquí es, ¿cómo voy a seleccionar un biomaterial? ¿Sí? Es importante, muy importante, escoger materiales que sean seguros, que sean eficaces, que sean versátiles, ¿sí? Que no vayan a provocar una reacción a cuerpo extraño a nuestro organismo, que no tengan una reacción de inmunogenicidad o una reacción alta inflamatoria en nuestro organismo y bueno, evidentemente que funjan como un andamio celular, porque esta es la única manera en la cual las células del huésped van a poder migrar hacia esos andamios y entonces llevar a cabo un proceso de regeneración en la zona o de una cicatrización que permita mantener un volumen de los tejidos, tanto blandos como duros, de forma ideal. Otra cosa importante es considerar qué particularidades tiene cada biomaterial, ¿sí? Específicamente hablando de los biomateriales que manejamos dentro de la compañía. El día de hoy toca el turno para Colacone y me gustaría recalcar en él una propiedad en particular, que es una propiedad de hidrofilia y también el tiempo de reabsorción. Esto lo vamos a ir manejando a través de las siguientes diapositivas. Colacone como tal es una esponja de colágena, una de sus principales propiedades es que es hemostática. Como pueden ustedes notar en pantalla, tiene una forma de tipo cónica y bueno, esto evidentemente hace que nosotros podamos colocarlo en el alveolo con mucha facilidad, puesto que mantiene una forma o una superficie muy parecida al lecho que nosotros dejamos al realizar una extracción dental. En pantalla pueden observar ustedes las dimensiones. Y bueno, es importante, como les mencioné, decir que es un andamio. Este andamio, como ustedes lo pueden observar en la microfotografía que se encuentra en esta zona, podemos observar que es una imagen vista por microscopía electrónica de barrido. Esta permite que nosotros apreciemos de una forma mucho más didáctica el tamaño de los poros que se encuentra ubicado dentro del material. Esta colágena es derivada de puerco y su estructura, como mencioné, es de forma tridimensional. Su tiempo de degradación aproximado es de 2 a 4 semanas y la forma en la cual nosotros metabolizamos de alguna manera este biomaterial es a través de reacciones enzimáticas. Existen una gran variedad de estudios que se han realizado o que se están realizando en este momento con este biomaterial. Algunos de los autores que están trabajando en ellos son, por ejemplo, Sculian, Ander, Rotamel. Y bueno, definitivamente nosotros podemos llegar a ocupar este material en diversas cirugías o diferentes situaciones quirúrgicas. Por ejemplo, elevaciones de piso de seno en sitios que nosotros recientemente hayamos realizado a lo mejor un tipo de biopsia, como lo pueden observar en esta zona. Esta es una biopsia que se realizó por Punch de un paciente que presentaba líquen plano. También podemos manejarla para la contención del coágulo o mejorar la estabilidad dimensional del coágulo dentro del alveolo post-extracción y finalmente también está indicado para lograr una implantación en tiempo de colocación 2 y 3, que será una colocación de tipo temprano. Me gustaría mostrarles parte de lo que he podido trabajar con este material a través de un caso clínico para que nosotros podamos entender de una mejor manera cómo es que este biomaterial trabaja. El siguiente caso clínico lo trabaja en un paciente masculino. Me gustaría recalcar que las condiciones sistémicas del paciente pues no son ideales. Es un paciente que fuma aproximadamente 6 cigarrillos al día, es hipertenso y bueno, tiene antecedentes de hepatitis A. Cuando nosotros observamos las características intraorales de nuestro paciente, bueno, pues podemos observar varias situaciones, entre ellas pérdida dental, movilidad patológica y bueno, la presencia de un provisional que tiene bastante tiempo ahí y bueno, como ustedes observan, está desajustado. Cuando nosotros quitamos este provisional, es esto con lo que nos encontramos, aún más pérdida dental. En su evaluación clínica periodontal que se llevó a cabo con un periodontograma, obtuve estas mediciones y bueno, esto en conjunto con las apreciaciones clínicas que ya les mencioné, como la pérdida dental y además de esto,
caries profundas, realmente un paciente con complicaciones importantes en su boca y bueno, pocas estructuras dentales remanentes para nosotros poder ofrecer a lo mejor un tratamiento dental convencional, ¿no? Una prótesis fija tal vez. Y bueno, el hueso aparentemente, clínicamente, se le ve un adecuado grosor, una buena dimensión, pero también es necesario que mencione que el fenotipo gingival que presenta el paciente es muy grueso. Entonces, es importante pues que nosotros descartemos si esto que nosotros apreciamos clínicamente realmente es un reborde suficiente en términos de dimensión de tejido duro o si también existe el componente de un fenotipo gingival muy grueso que puede estar maquillando unos colapsos aún más severos de los que se están apreciando en pantalla. Y bueno, esta parte clínica nosotros la completamos con una evaluación dentoalveolar convencional de radiografías y bueno, pueden ustedes corroborar que la situación inicial del paciente es bastante comprometedora y con todos los hallazgos que anteriormente he mencionado, se le otorga un diagnóstico periodontal de periodontitis generalizada, estadio 4 grado C. Esto involucra, pues bueno, una elevada pérdida dental y riesgo inminente de perder aún más dientes de los que ya se han perdido. Hay involucraciones de furca y bueno, repito, el paciente es fumador, entonces pues coloca al paciente en una situación de riesgo periodontal importante y de progresión periodontal también muy importante. En los hallazgos tomográficos quisimos corroborar esto que les mencioné acerca de las discrepancias que a veces pueden existir entre lo clínico y lo tomográfico. Entonces, incluso ustedes pueden notar cómo las lesiones que se observaban a lo mejor en las radiografías dentoalveolares un poco menos graves, pues tomográficamente sí tienen una apreciación un poco más severa. Estos son las mediciones del reborde. Me gustaría mencionar que en la parte de la zona superior hacia posterior, región 15 y 16, el paciente prácticamente no tiene altura de hueso. Si nosotros quisiéramos rehabilitar esa zona, automáticamente tendríamos que hacer una elevación de seno. Y en anchura, tanto en sentido superior como en el arco inferior, tenemos muchísimo hueso. O sea, el reborde del paciente es un reborde muy ancho, pero desafortunadamente en términos de altura, sobre todo en el sector superior, estamos muy comprometidos. Bueno, pues todo esto se le platicó al paciente, platicamos las opciones de tratamiento que había. Obviamente se trabaja en una interdisciplina, puesto que esto es un caso complejo. La interdisciplina la llevé a cabo con la doctora Daniela Suara, es protesista bucal e implantóloga. Y bueno, en esta ocasión el paciente en conjunto con nosotros tomamos la decisión de seguir este plan de tratamiento que ustedes ven en pantalla. Desafortunadamente el pronóstico también protésico que tenían estos dientes era muy comprometido, así que se optó por la extracción de todos los dientes presentes en boca. En la parte superior el paciente no quiso someterse a un procedimiento quirúrgico pues mayor, entonces decidió optar por una rehabilitación de tipo convencional, y en la parte inferior el paciente optó por la colocación de 2 implantes para sobredentadura. Y bueno, esto con el objetivo de darle un poco más de estabilidad a la prótesis inferior. Entonces vamos a ir trabajando acerca de cómo fueron sucediendo las cosas con este paciente. El primer procedimiento que trabajamos, pues bueno, fue el arco superior. Esto que voy a mostrarles en pantalla fue exactamente lo mismo que se trabajó en todos los sitios. Ahí ustedes pueden observar en este momento lo que son los sitios 18 y 17. Se hicieron las extracciones de forma convencional. Aquí en pantalla pueden observar lo que son los alvéolos que corresponden a estos sitios previamente mencionados. Y bueno, esta es la colocación del colacone en cada uno de los lechos de reciente extracción que hemos dejado en el sitio. Como podrán observar, el cono se adapta perfectamente a lo que son las características locales de los alvéolos, y también, como pueden observar en pantalla, observamos lo que les mencioné de la propiedad hidrofílica. Vean cómo se hidrata perfectamente el cono con la sangre del lecho receptor. Y bueno, esto es el procedimiento que se llevó también a cabo en los diferentes sitios del arco superior.
mismas condiciones, extracciones simples. Observamos también que había sitios en donde no teníamos alvéolos con una integridad total de la cortical vestibular. Aún así se manejó de la misma manera, no se colocó otra cosa más que el colacón en cada uno de los lechos. Y bueno, esto se aseguraron con un punto en cruz en la mayoría de ellos y se reforzó con puntos simples para tratar de evitar el desalojo de este biomaterial. Y bueno, esta es nuestra sutura final en lo que es el arco superior. Y bueno, este es un inmediato posquirúrgico de la dentadura inmediata con la cual el paciente se fue, ¿no? A veces nosotros pensamos que el hecho de colocarle una dentadura inmediata pues al paciente resulta muy incómodo y pues sí, probablemente lo sea en el momento de la cicatrización, pero incluso creo que a veces vale resaltar que una imagen vale más que 1000 palabras y la expresión del paciente pues de saber que está mejorando no solamente en su cuestión de salud, ¿no? A lo mejor también el impacto estético que tiene en él, aún con una dentadura convencional, creo que realmente es algo importante de resaltar en esta situación y en este caso clínico en particular. Y bueno, alrededor de 3 meses después, estas son las condiciones que nosotros tenemos a nivel cicatrizado del arco superior. Me gustaría pues recalcar cómo a pesar de que no fue un procedimiento quirúrgico realmente invasivo o tan extenso como a lo mejor haber abierto un colgajo total en lo que es la región vestibular y lingual para hacer todo un proceso remodelado en el arco, quiero que vean las condiciones cicatrizales que fueron de alguna forma pues sí dadas con la ayuda del biomaterial, ¿no? Entonces, esto es muy importante y fue algo que me llamó mucho la atención. Y es por esto que quise hacer algo más por este material, ¿no? Me llamó mucho la atención este potencial de cicatrización que tenían las zonas y los sitios que nosotros habíamos trabajado. Así que de ese sitio en particular decidí tomar una pequeña biopsia incisional. Me llamaba la atención saber qué era lo que me iba yo a encontrar a nivel histológico acerca de la integración de este biomaterial. Si ustedes recuerdan, yo les comenté que la integración del biomaterial, o más bien la disolución o el metabolismo de este biomaterial, el tiempo de absorción era de 2 a 4 semanas. Sí, estoy hablando de que aquí el sitio en el cual yo tomé la biopsia llevaba 3 meses de haber cicatrizado. Entonces, bueno, como podrán observar aquí en pantalla, esta fue la pequeña muestra que obtuvimos y este espécimen pues lo mandé a la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Odontología de la UNAM y bueno, ellos me entregaron este resultado histopatológico y realmente me sorprendió mucho porque como les mencioné, el mismo biomaterial dice que su tiempo de reabsorción es de 2 a 4 semanas y como un hallazgo adicional a mi caso, pues quiero destacar que esa muestra que yo envié aún estaba presente el biomaterial, prácticamente a los 3 meses postquirúrgico, ¿no? Y bueno, como ustedes podrán leer en la descripción del estudio, pues todo muestra que es un andamio de tipo injerto y bueno, y que este andamiaje ha permitido la formación o neoformación de hueso en la zona y que está en vías de maduración. Entonces, esto es muy importante porque estamos hablando de una biocompatibilidad importante del biomaterial. En el segundo procedimiento que llevé a cabo, pues bueno, fueron las extracciones de la parte inferior del paciente. Y bueno, en la primera parte decidí ocupar un protocolo, específicamente en el sitio 38, no sé si recuerden el grado de pues infección que se veía desarrollado en la zona, una involucración de Furca grado 3, profundidades al sondeo muy importantes. Entonces decidí aplicar algo que también recomendamos nosotros, que es embeber este cono en antibiótico. En este caso decidí ocupar una cápsula de clindamicina de 500 miligramos. Esta la hidraté un poco con solución salina y una vez hidratada embebí el cono en lo que es el antibiótico, como ustedes lo pueden observar del lado derecho de la pantalla. Aquí podemos observar cómo el biomaterial está perfectamente hidratado con lo que es el antibiótico. Una cosa que también me llamó mucho la atención es que a pesar de ser pues una esponja de colágena, fíjense cómo nunca pierde como la estructura, ¿no? O sea, la forma del cono no se pierde y aún a pesar de que está hidratada, si ustedes pueden apreciar en pantalla, nunca se deshace
Esto es importante porque pues en comparación a lo mejor con otras esponjas de colágeno que existen en el mercado, tenemos la experiencia de que se hacen chiclosas o pierden pues sus propiedades físicas. Y bueno, igualmente que en el caso anterior decidí anclarla simplemente por seguridad con un punto en cruz y bueno, reforzar con algunos puntos simples locales en el sitio. Y bueno, este es el diente que se extrajo, que como podrán observar pues estaba en bastantes malas condiciones. Posteriormente, en otro de los sitios, en donde si ustedes aprecian en la imagen prácticamente no tenía absolutamente nada de tabique interradicular ya en la zona, un proceso destructivo de enfermedad periodontal severo, decidí aplicar otra de las indicaciones que también tiene este biomaterial, que es nosotros poderlo hidratar con Emdogain. ¿Sale? En este caso, pues bueno, esta fue la situación por la cual decidí específicamente en ese sitio hacerlo de esta forma, embebido en Emdogain, ya que, como les comenté, pues la pérdida que mostraba el sitio también era muy importante y bueno, preferí darme un poco más de seguridad. Como ustedes saben, el Emdogain, pues recientemente se ha descrito también como un beneficio importante en la parte de cicatrización y bueno, este beneficio se ve potencializado, ya que ustedes saben que el Emdogain pues disminuye la secreción de sustancias proinflamatorias como son las interleucinas 1 y la interleucina 8. Entonces esto pues quise aprovecharlo a este nivel para poder pues darle una mejor cicatrización y un mejor manejo a esta zona que estaba sumamente dañada. Y bueno, este es el respaldo científico que nos habla un poco de esta hidratación, ¿no? Del Emdogain, que en este caso, bueno, este estudio lo está manejando con Osteogain, que no es otra cosa más que injerto también embebido con Emdogain. Entonces, bueno, creo que es algo de lo que nosotros podemos hacer, puesto que aquí en México aún no tenemos el Osteogain. Y bueno, finalmente en este mismo procedimiento hice la colocación en tiempo inmediato en los sitios 34 y 43 para la colocación de la sobredentadura. En este caso, pues bueno, también de aquí solamente me gustaría recalcar una cosa importante, ¿no? Nuestras fresas del sistema nos permiten la recolección de hueso autólogo y bueno, quiero que vean cómo el gap pues se rellenó con parte de lo que fue el injerto que ocupé y el hueso obtenido de las fresas y bueno, los sitios contiguos también fueron cubiertos o más bien rellenados con lo que es el cono. Y bueno, esta fue la condición final definitiva de la parte inferior y esta es la radiografía inmediata posquirúrgica al día de la extracción y la colocación inmediata de los implantes. Aquí también pueden observar, bueno, cómo corroboramos como no teníamos absolutamente nada de altura en la parte de los senos. La parte superior en relación con la parte inferior fue operada prácticamente con 5 meses de diferencia. Y esto es pues el inmediato posquirúrgico, ya con ambas dentaduras inmediatas, tanto superior como inferior. Y bueno, pues realmente creo que la expresión del paciente dice mucho, ¿no? Es importante entonces pues recalcar que nosotros a veces pensamos que pues solamente trabajamos en dientes, pero en alguna ocasión tuve la oportunidad de escuchar una plática en donde el autor de la plática, de la conferencia, mencionó una frase que me gustó mucho, ¿no? Nosotros cambiamos caras, nosotros cambiamos vidas. Y realmente creo que esto es algo muy importante que a veces no apreciamos, el alcance que nuestro trabajo puede llegar a tener en la autoestima de un paciente. Y bueno, simplemente a manera pues de revisión me gustaría empezar a cerrar esta parte con que autores como Carlson y Persson desde la década de los años 60 pues mencionaron, ¿no?, que los cambios dimensionales no se limitan, como en el caso a lo mejor del artículo de Araujo, que solamente lo manejó hasta las 8 semanas, no se limitan hasta ese tiempo. Los cambios dimensionales incluso pueden llegar a ser a mediano y largo plazo. Este estudio en particular habla de los cambios dimensionales que ocurren incluso a 5 años después de haber extraído un órgano dental. Y del biomaterial me gustaría que se llegaran estos mensajes a casa, ¿no? Pues en relación con lo que ofrece el biomaterial, como les comenté, incluso el hallazgo que pude encontrar a nivel histológico, creo que es un material que tiene pues propiedades muy importantes que nosotros debemos de tomar en cuenta cuando nos toque seleccionar con qué biomaterial pues trabajar un sitio post-extracción. Y bueno, resaltar, porque esto no lo había comentado, que el pH del biomaterial es de tipo neutro y que pues es muy
digamos, eficiente en cuanto incluso al costo. El costo es bastante razonable. Nosotros lo podemos encontrar en empaques de 12, presentaciones de 12 conos, por aproximadamente 2,800 pesos, una cosa así. No recuerdo exactamente el precio en particular, pero no supera los 3,000 pesos. Entonces, 12 esponjas por prácticamente menos de 3,000 pesos me parece que es un costo razonable bastante importante. Y bueno, como conclusiones me gustaría comentar que simplemente recalcar, ¿no? No olvidar que cuando nosotros extraemos un diente van a suceder cambios y que nosotros tenemos que buscar la manera, si bien no de detener, porque ni siquiera la colocación de un implante detiene estos cambios dimensionales, ni tampoco lo detiene la colocación de un injerto, sí tratar de limitarlos. Y sobre todo entender que no nada más estamos trabajando a nivel de hueso, ¿no? La mayoría de los estudios hablan de hueso, no, también hay afectaciones a nivel de tejido blando. Y bueno, también es importante entonces mencionar que cuando nosotros pensamos en extraer un diente, antes de incluso pensar en cuándo vas a extraer el diente, necesitas pensar el cómo vas a devolverle eso que está perdiendo el paciente, la función, sí, como la masticación, la fonación, pero también la estética, porque al final del día, pues es importante también para el paciente y debemos empezar a considerar aún más la opinión también del paciente, no sin, pues, mandar a un lado lo que son las evidencias científicas disponibles. Y creo que con esto me gustaría concluir entonces que en Straumann pueden encontrar una muy buena solución en el portafolio de biomateriales para cada uno de los casos clínicos que ustedes tengan. Muchas gracias.